Buenos días, pues aquí en otro video para el taller de liderazgo con conciencia, y ahora es un gusto tener con nosotros a mi gran amigo Ramón. Gran amigo. Ramón estudió licenciado en Derecho, pero tiene una característica que nos ha encantado a quienes lo conocemos. Es un licenciado, un abogado, un actuario, pero meditador. Durante mucho tiempo, a lo largo de su vida, a través de la búsqueda, llegó a la meditación. Ahora nos va a platicar cómo llegó a este camino, y no lo ha dejado, y nos ha incorporado a mucha gente a través de muchos años. Ramón, un gusto que estés aquí, un gusto platicar contigo como siempre, y bueno, pues ya se nos hizo el día después de las pláticas que habíamos tenido acerca de la contribución para este nuevo proyecto que estamos iniciando. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Raúl. Es un gusto tenerte aquí. Tú bien sabes lo que te aprecio y te valoro como ser humano. Y, ¿qué te podría yo decir? Desde muy pequeño siempre tuve una gran inquietud de ver todo el aspecto de las gentes que me rodeaba. Yo sí venía de una familia, una abuela sumamente religiosa, que había pasado por problemas muy serios después de la época de la Revolución Mexicana, y que la veía yo que era una gente que se ponía a orar con una fe incuestionable, verdaderamente fuerte, y que curiosamente me tenía muy cerca a mí, mi abuela, la mamá de mi mamá. Entonces ella hablaba de que se le hacían milagros y pidiendo por todos sus hijos, 12 hijos. Y de esa manera empezaron a cambiar las cosas y empecé yo a acercarme a la cosa religiosa, pero la verdad no encontraba yo a alguien en que pudiera yo sentir afecto o verdad entre las partes religiosas que me tocaron vivir. Estuve en una escuela religiosa, en el Instituto México, de padres maristas, que nos obligaban a cada mes confesarnos. Y en alguna ocasión llegué y vivía yo cerca del Cine Estadio, y el que pasaba vendiendo muéganos quedaba abajito de nosotros. Entonces un amigo y yo llegábamos y le robábamos los muéganos cuando pasaba por ahí al vendemuéganos. Entonces llego yo a confesarme con el padre y digo, quiero decirle que soy ladrón, padre. ¿Por qué? Pues hice esto. Y este tonto me dice, tú no tienes perdón de Dios. Eso me marca, si no tengo perdón de Dios, pues yo soy como el diablo, ¿no? Así me sentía yo. Y todo eso me cuestionó. Entonces yo me aparté inmediatamente de la cosa religiosa. En ese momento digo, ¿qué estoy haciendo aquí? No, esto no es lo mío. Y dentro de mis inquietudes estuve haciendo búsquedas de cuestiones de masonería y tal, pero no me convencía nada. Yo veía que había manipulación en todas estas cosas, hasta que finalmente, ya en una edad avanzada, me encontré con un tipo que sí consideré que era congruente y todo, y que daba clases de física mental, que era una organización de un antropólogo inglés que había llegado a Estados Unidos a hacer su centro en Ohio, y había generado maestros que habían venido a México. Esta persona que yo conocí era un discípulo de uno de sus maestros llamado Pedro Espinosa de los Monteros, que a su vez había sido maestro de artistas importantes como María Félix, Jorge Negrete, Dolores del Río, gente que habían, por las enseñanzas que yo creo que le sirvieron mucho, que él había aprendido en el Tíbet. Él era un antropólogo que se había ido a estudiar al Tíbet y que había regresado con esa enseñanza, y le dijeron, llévatela a tu país y vuélcala. Dentro de esa práctica
se establecía la idea de que si uno manejaba de cierta manera las aspiraciones o los deseos, se volverían realidad sin saber uno cómo sucedían, y así me sucedió. Y dentro de este maestro que estuve yo con él 4 años, pedí encontrar a un muy buen maestro. Decía, yo quiero al mejor maestro de Zen, porque ahí empecé a leer escritos de Zen, de Taitero Suzuki, de algunos personajes que habían traducido el Zen allá por los años del siglo pasado, por los años 60, 20 o 30, por esa zona, ¿no? Por ese tiempo. Y entonces, algunos de los muchachos que habían sido compañeros de la práctica de física mental te decían las reglas honestas y te llega lo que pides. Y entonces a mí se me ocurrió pedir que quería ese maestro, como repito. Y un buen día uno de estos muchachos se había ido a Estados Unidos, trajo a Maezumi Roshi, que fue mi maestro y al ser que más he amado en la vida, la verdad, con un amor espiritual, si tú quieres. Sí, cuéntanos. Nada más, un tipo que lo quiero como el padre de lo que ha sido el camino de mi vida. Y eso que tú pedías, que tú aspirabas justamente, en esa aspiración a través de la práctica de la física mental, con el tiempo se presenta este maestro de la escuela budista Zen japonés. Lo conoces y cuéntanos cómo fue el encuentro con él, porque durante tanto tiempo, y bueno, a nosotros nos ha llegado, gracias a ti y a otros practicantes del grupo de meditación Zen, enseñanzas del maestro. Pero ¿cómo fue este primer contacto, como los inicios de tu relación con Maezumi Roshi? Bueno, este maestro llegó a México debido a que las personas que habían ido con él les dijo, miren, yo lo que quiero es que no vengan ustedes y se queden aquí, sino llévenme a su país, yo quiero estar allá, yo quiero conocer cómo está la cosa de ustedes allá. Y entonces lo invitaron y fuimos a una reunión que él formó, y para este momento había pues un despertar del Zen en México con Erich Fromm, y que había traído al primer maestro Zen a que diera pláticas, Erio Takata, que era otro maestro que daba clases de Zen en México. Y entonces se juntaron varios psicólogos, entre ellos precisamente Mariano Barragán, que era uno de los psicólogos con muchas inquietudes de este tipo. Y entonces yo me entrevisto con Maezumi Roshi y le digo, Roshi, dice, ¿por qué vienes aquí conmigo? Quiero que me digas cuál es tu razón. Dije, mi razón es que todas las gentes que yo he querido que me den el camino, que me enseñen el camino, no he encontrado una verdadera congruencia entre lo que enseñan y lo que hacen. Digo, y eso, pues me hace dudar de todo. Y entonces me dice, lo que pasa, Ramón, es que la has buscado por el lugar equivocado. Dije, ¿cómo? Dice, sí, por el lugar equivocado. Digo, ¿y cuál es el lugar correcto? Dice, todo lo que buscas lo vas a encontrar dentro de ti y nunca fuera de ti. Así es que sigue. Y en ese momento me prendí con él. Y fue mi maestro de toda la vida. Te hizo sentido y te cuestionó y decir, en lugar de buscar afuera, pues hay que buscar hacia adentro y hay que ir el camino hacia adentro. ¿Y cómo fue porque el andar, porque ese fue tu primera entrevista con él? Platícanos cómo era. Era una persona que te estimaba mucho, que te quería mucho, y nos has transmitido experiencias de él muy, muy valiosas, muy cálidas. ¿Qué recuerdas de las enseñanzas de Maezumi? Sí, él me reflejaba ese sentimiento que yo sentía por él. Sentía que lo hacía recíproco hacia mí. Entonces, por lo menos eso sentía yo, y siempre con una mirada alegre y lleno de una energía de entusiasmo cada vez que nos veíamos, ¿no? De parte de los dos. ¿Qué vi en él? Vi primero un ser humano, como todos los seres humanos. Y vi una vida muy simple, muy sencilla, y con mucho sentido en todas las pláticas que daba.
durante muchos años que estuvo visitando México 2 veces al año, y cada vez que venía se hacían retiros que se llaman Sesshin, que duran una semana, y que durante esa semana es estar sentado por horas, comiendo meditando, trabajando meditando, que se llama Samo, y lo que genera es poder llegar a un estado de calma y de concentración de la mente, que ese es el sentido que se le da a esta práctica. Él siempre hacía saber que las palabras, como él decía, las palabras son veneno que curan un veneno peor, que es la ignorancia. En el budismo hay 3 venenos, que es la ignorancia, que abarca también los otros 2, que es la codicia y el odio. Y entonces decía, necesitamos palabras porque aunque sean un veneno, es un veneno que nos ayuda a curar el peor veneno, que es esto que les digo. Y entonces es llegar a un estado de concentración, claridad y sobre todo enseñar que lo importante es solamente en cada momento estar centrado en el presente de cualquier cosa que estés haciendo. Puede ser pensando, puede ser comiendo, puede ser trabajando. Y el segundo punto, que también es importante y que lo traigo ahora que poco a poco se van despertando entendimientos que en otro momento no se tenían, y que los encuentro también como huella que dejó Maezumi Roshi, con esta señora Yoko Beck, que te hace ver que lo importante en la vida es ser útil. Y ser útil es más que estar buscando qué hago para estar bien, qué hago para que los demás estén bien. Y ese es para mí fundamental, y tomo las palabras también de este maestro Shunryu Suzuki, que hizo el Centro Zen de San Francisco, que dice que la mente de Zen debe ser la mente de principiante, que lo importante en la vida es no, y me lo enseñaba Maezumi Roshi, no es tener una mente de no sé, de no saber. Dice, porque eso es como te puedes estar enterando de todo lo que te está enseñando. Dice, y cada cosa que te va pasando en la vida es tu maestro. Y ve en qué puedes ser útil. ¿Cómo puedes servir a los demás? Como que digo, tú lo has hecho con tu vida misma, muchas personas, entre ellos incluido, que llegamos justamente gracias a que tú abres esta práctica, nos hablas de Maezumi Roshi y otros maestros y todo lo que hemos compartido, ¿no? No nada más la parte de la práctica, sino también este conocimiento a través de libros, de películas y muchas otras cosas. Oye, y cuéntanos un poco de la experiencia cuando fuimos a Japón y conocimos el lugar donde había estudiado Maezumi Roshi, el templo, los templos, el camino de los maestros que vimos por allá. Fue una experiencia muy bonita, además un regalo de la vida enorme, que siempre parte de mis sueños es poder repetir un viaje a Japón con una guía tan eficiente y efectiva y todo, que fuiste tú, mi querido Raúl, que fue un regalo de la vida. Yo estoy convencido, mira, a través de esta enseñanza de la física mental, que si tú aspiras te llega a eso que aspiras. Y una de mis aspiraciones precisamente era llegar a ese lugar donde había sido niño Maezumi Roshi. Entonces me causó
pues una experiencia muy bonita, muy sencilla y muy natural. Es decir, no fue nada así como que, digo, y he encontrado eso que ya se acabó esa idea de que me voy a iluminar y ya voy a ser así como, no, no, no. La verdad es estar aplicándote a la vida, nada más en apreciar. Y siempre hay un libro que se llama Apreciando tu vida de Maizumi Roshi, que dice, por favor, acaba siempre en cada plática diciendo, disfruten, aprecien el milagro que es estar vivos. Aprendan a disfrutar el gozo que implica las experiencias que la vida nos va presentando. Y recuerdo que nos has compartido, retomando esto que nos dices, como el mismo maestro, Maizumi Roshi, te decía, ¿no? Ojalá, Doki, tu nombre Dharma, tengas oportunidad algún día de ir a Japón y si se puede, en la época de los cerezos, pues creo que te gustará, ¿no? Qué buena memoria tienes. Efectivamente, me dijo, una de mis cosas que a mí me encantaría es que tú fueras a disfrutar la belleza que hay en esto de los cerezos en flor, y que así fue, que ahí estuvimos el Sakura, Así es, ¿verdad? y con todas las informaciones que tú nos diste, que eres un cronista de Japón, tú verdaderamente, Raúl. No, Ramón, Entonces fue un placer ese viaje, fue un lujo. Un gusto compartir esto y la enseñanza, yo creo que ahí muy presente el maestro cuando estuvimos en el viaje, porque pues los cerezos representan esta cuestión de permanencia, ¿no? El estar, el poder disfrutar, y si no lo disfrutamos, el momento, pues el momento pasa, ¿no? Entonces esta floración en el cerezo, como aquí en México tenemos la belleza de las jacarandas, de la impermanencia, ¿no? Y es algo que bueno, disfruta la vida, aprecia la vida, ¿no? Apreciemos la vida, y es por medio de estas técnicas que tú has practicado durante tanto tiempo de meditación, del estar presente, pues pueden llevar a eso, verdaderamente disfrutar la vida, ¿no? Totalmente, totalmente, sabias palabras las que dices. La realidad es poder llegar a un estado en que seas totalmente lo único real, que es el presente. Es decir, todo esto, que ahí te tengo el librito, de Jokovic, digo, me llega en un momento en que es la continuación de un maestro enseñándome a abrir los ojos, porque cuando entra a la cabeza te duermes y siempre la cabeza está opinando y te mantiene dormido, no te mantiene entendiendo. Esta señora dice, para que puedas encarnar y después de varios años generar un estado en donde todo tu ser esté en el presente, esté sintiendo primero que nada, ¿qué pasa con este cuerpo? ¿Qué siente este cuerpo? Es decir, cuando respira, cuando siente calor, cuando está viendo lo que le rodea, los sentidos, es decir, estás en el presente con todos tus sentidos alertas, despiertos. Eso, en muchas gentes te dice, es la iluminación. Y yo como que quítate de cuentos, no le metas ideas a tus cosas, solamente vive lo que estás presenciando en cada instante. Y si tú no meditas, jamás vas a saber lo que es la experiencia. Por eso siempre he insistido, medita, medita y medita. Así es, porque una vez que lo haces y cuando encuentras esa quietud, esta serenidad, eso que ya lo tenemos en forma natural, como desde niños, desde niñas, pues justamente vemos, oye, quiero regresar a esto, ¿no? Quiero tener esto, me gustaría, y lo tenemos todos. Entonces, a través de mecanismos como la meditación que nos has tú comentado, el maestro Maizumi Roshi y todos los maestros de las diferentes espiritualidades, es regresar a estar con nosotros mismos en el presente, disfrutando la vida. Un mensaje final, Ramón, que nos quisieras dejar.
Sí, yo lo que pienso es, como mensaje, que la gente viva, que vivamos, o lo digo por mi persona, y creo que la única forma que tú puedes enseñar a la gente es con ejemplo. Las palabras, como te digo, pues maravilloso y todo, pero ahí se quedan y se olvidan y sigue la cosa igual. Yo genero que la gente medite sin ideas de religiosidad, ni de que crea que se va a iluminar, ni de que crea que nada, que vea qué transformación va generando en todo lo que nos integra, en todas nuestras células, en nuestras emociones y en todo lo que es este cuerpo que tenemos que produce toda esa serie de fenómenos, porque es la manera como que cuando la gente, en vez de responder con la cabeza, como decía el Rochi, como decía Cristo y como decía todo, respondan a lo que le va pasando con el corazón. Y creo que eso sería el camino de ir generando cambios en donde todo lo trágico que vaya pasando como efecto de lo que ha sucedido, como causa y efecto de todo lo que ha sucedido, vaya siendo un efecto que se vaya limpiando con esa actitud. No veo otro camino. Sí, yo creo que esto que nos comentas, ¿no? Cómo a través de sentirnos, de estar en este estado y en tiempos, sobre todo yo creo que vamos a esto o buscamos en esto en tiempos de turbulencia, y entonces, como dice, respondamos con el corazón, con la mejor versión de nosotros que la tenemos, pero para llegar pues hay que practicarlo, ¿no? O sea, realmente hay que estar en estos trabajos de meditación, en sus diferentes ramas, para poder tener esta tranquilidad, regresar y no perder nunca la actitud que nos dice este libro, que es un clásico, ¿no? El decir la mente zen, mente de principiante. De Shunryu Suzuki, claro, claro. Es decir, el único camino es, y para mí, digo, convencido estoy de que la transformación viene de la práctica y nada más. Y si quieres ser un gran nadador, olvídate de todo lo que sepas de natación y aviéntate al agua. Y mientras más estés en el agua, mejor nadador vas a ser. Así es la meditación. Practica, practica, practica y genera tu práctica no solamente el hecho de estar sentado meditando, sino que extiéndala a todo lo que estás haciendo. Actúa, es decir, medita cuando comas, medita cuando barras, medita cuando te bañes, medita cuando hagas el amor, medita en todo lo que estés haciendo, entrégate totalmente a ello. Y entonces es verdaderamente estar en el presente, que es lo único que existe y que siempre ha existido. El presente ya. Ramón, pues como siempre, un placer. Gusto. Gracias por esta plática. No, con gusto. Es como se llama, es una de tantas que hemos tenido a lo largo del tiempo, que te agradezco, te aprecio mucho y ojalá que la gente disfrute esta plática con Ramón, con mi gran amigo y con quien he meditado mucho tiempo. Que tengan un buen día.